Bueno, pues gracias por venir. También gracias a la Asociación de Alumnado y Profesorado, porque ¿quién mueve esto? Quien negocia los locales y las clases y demás. A la Asociación Carabanchel Historia y Patrimonio, que es donde estamos la mitad de los que estamos aquí, y al CEPA, pues porque gracias al equipo directivo y al claustro y a las auxiliares de control podemos hacer estas cosas. Yo espero que no defraudar lo menos posible, porque al fin y al cabo esto va a ser una clase de historia de la educación, de lo que venimos a llamar la microhistoria. Es decir, cosas cotidianas que suceden a lo largo de un periodo histórico, pero a las que muchas veces, cuando estudiamos los grandes periodos o las grandes culturas, las grandes civilizaciones, no les prestamos la suficiente atención. Entonces, esto es una parte de historia de la educación madrileña, además, desconocida, o yo creo que no suficientemente conocida, que no se estudia en las universidades, que no se estudia en magisterio, que no se estudia en pedagogía, y que si se estudia se hace de refilón y con una sola figura de la que luego hablamos. El objetivo es dar a conocer nombres de maestros, nombres de niños, personas que lo pasaron muy mal, muy mal. Vamos a ponernos en situación. ¿Reconocéis alguna imagen de las que están ahí? Este es el hospital. Donde estuvimos ayer, los de los que estábamos aquí. Jorge, vete para acá. No, sí, tío, por el ruido, por el sonido. El sonido lo he puesto porque son bombas. Y vamos a hablar de un periodo de 3 años en los que el bombardeo es permanente. ¿Vale? Y cuando se dan clases, las bombas están. Lo digo porque uno de los mayores reconocimientos que hay que hacer a la infancia y a los maestros y a las maestras es eso, que dieron su tiempo, su sabiduría y que retiraron de alguna forma sus vidas por seguir sacando adelante la educación. Y bueno, esa es un poco la idea. Las fotos que veis aquí, la de Gomezulla, ¿vale? Esto es en Argüelles, esto es General Ricardos, esto es el Ministerio y esto también es una zona de Argüelles, ¿vale? Son algunas, podemos haber hecho muchas más. Vamos a hablar un poquito sobre qué es eso del movimiento, bueno, la enseñanza en el movimiento libertario de Madrid, para poder entender cómo se abordó la educación anarquista o libertaria en la capital. ¿Qué son las escuelas regionalistas? Y luego nos centramos un poquito en lo que conocemos, que ya digo que es poco, sobre los ateneos de los carabancheles. No voy a hablar de los ateneos, ¿vale? Los ateneos es otra cosa, es distinto. Yo voy a intentar centrarme lo más posible en las escuelas, ¿vale? Y también me gustaría citar a varias personas que fueron las que empezaron a trabajar sobre este tema. Una de ellas era Francisca Beltrán, que hizo una tesis también sobre la escuela anarquista hace ya muchos años, y sobre todo Pérez Solá es un profesor de Barcelona, que fue el que comenzó también a trabajar sobre cómo eran las escuelas racionalistas allá en Cataluña. Hizo un estudio inmenso, que fue el estudio pionero sobre el que luego hemos trabajado otras personas. Y a mí me gusta siempre citar, especialmente a Francisca. A ver, ¿quién quiere leer? Secretario del Ateneo Libertario de Carabanchel. La presente es para notificaros la compañera María Martínez Ledo, natural de Villar de Santa María, Oviedo, ha tenido un niño al que se le llama Pedro, al que reconozco como mío. Y para que conste, para los efectos oportunos, os suplico yo, Peiro Simón Navarro,
que expidáis el correspondiente certificado de nacimiento y legalidad. Lo firmo en Pedro Simón. Pedro Simón. ¿Os suena Pedro Simón? Sí. Bueno, cuando yo encontré este documento, le llamó y le dije, Pedro Simón es un escritor que es de aquí del barrio, es muy famoso, es premio Nadal, etc. Ha venido alguna vez a la tertulia, es periodista del Mundo, y le dije, Pedro, ¿en tu familia pasó esto? Me dijo que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero coincidió el reconocimiento de un hijo. ¿Y dónde lo hace? En el ayuntamiento no. Lo hacen en el Ateneo, porque viene a sustituir en cierta forma las funciones de un ayuntamiento que está en guerra y que prácticamente pues, ha desaparecido, ¿vale? En Carabanchel Bajo, a 17 de octubre de 1936. Estando presente el Comité de Defensa, se presentan los siguientes compañeros: Enrique Ruiz Benito, hijo de Miguel y María, y Isidora Barajas Casamayor, hija de Pedro y de Dolores, que desean unirse libremente y según dispuestos en las leyes de la naturaleza, respetarse mutuamente, y para que así conste, lo firmamos en común acuerdo con testigos y respectivos contrayentes, actuando de padrinos Epifanio Pérez y Elvira Falkowski. Bueno, es una unión, es una boda. Hemos asistido a una boda, una unión de hecho en los Ateneos, que bastaba con decir que se querían unir y ya está, y al reconocimiento de Dios. Estamos en plena guerra civil, ¿vale? Entonces los Ateneos, que eran un lugar de encuentro, cuando estalla la guerra, hay unas semanas que dejan de tener las funciones culturales, que era para lo que habían nacido prácticamente, y se convierten en otra cosa, en otra institución, con funciones de comisión de abastos, de sanidad, de movilización, de atención a heridos, de detención, que también fueron lugares de detención. Hay una historia negra en muchos de los Ateneos que hay que reconocer y ya está, ¿vale? Y sirvieron para muchas cosas. Pero a nosotros lo que nos interesa es la función cultural, ¿vale? Bueno, un Ateneo nace porque tiene que fundar escuelas, ¿vale? Lo que se llaman las escuelas racionalistas. Pero esas escuelas responden a unas características previas, ¿vale? El fundador de esas características va a ser Francisco Ferrer Guardia. No solo Francisco Ferrer, ¿vale? Hay mucha más gente. Él en 1901 funda la Escuela Moderna de Barcelona, asume planteamientos de la Escuela Nueva, asume también otros planteamientos más progresistas dentro del mundo de la pedagogía. Entre sus referentes está León Tolstoy, ¿vale? El novelista ruso, que también tuvo una escuela en su posesión, Yasniania Poliana o algo así ruso. Muy interesante. Ferrer Guardia va extendiendo las escuelas, Ferrer, y sobre todo el cerebro, que era Clementina Jacquinet, una profesora, una pedagoga francesa. Las escuelas son cerradas en 1906, porque se le acusa a Ferrer de estar detrás del atentado de la calle Mayor. ¿Quién sabe cuál fue el atentado famoso que está en la calle Mayor? La boda, que arrojaron un ramo de flores contra la carroza, pero encima de la casa. Ahí fallaron, ¿vale? Ahí todavía está. Todavía está en el monumento, sí. Era Mateo Morral. Mateo Morral era el bibliotecario de la escuela. Las bibliotecas están muy unidas a las escuelas racionalistas. Siempre tiene que haber una biblioteca en el Ateneo y en la escuela. Hay más cosas, pero la biblioteca es fundamental. En 1909 le vuelven a acusar de estar detrás del levantamiento de la Semana Trágica de Barcelona, que fue un levantamiento en contra de llevar tropas al norte de África, a la guerra de África. Y acaban condenándolo y lo fusilan en Montjuic. Bueno, esos son los planteamientos iniciales de la escuela moderna. Esta figura que os he puesto aquí es Lucía Sánchez Sornil.
una gran poeta, una gran escritora, luego vamos a hacer mención a ella. Bueno, estos son diferentes sellos. El movimiento libertario, a la hora de organizar sus clases, tiene por un lado el sindicato de enseñanza, que en Madrid es muy pequeño. Estamos hablando ya del periodo de la guerra, ¿eh? En Madrid es muy pequeño, habrá como unos 2.300 afiliados nada más. En Barcelona hay muchísimos más, está casi 20.000, ¿vale? Pero en Madrid es pequeño. Vamos a hablar del sindicato, vamos a hablar de otros organismos que son el Consejo Local de Cultura y la Federación Local de Ateneos Libertarios, que están aquí en Madrid. Esos son los tres órganos principales de cómo organizan las enseñanzas, cómo organizan las escuelas. Y recordad que mientras siguen cayendo las bombas. Yo fundaré una escuela, meteré niños, los niños se van porque son evacuados a otras zonas, pero siguen viniendo niños refugiados, ¿vale? Es decir, las escuelas es una permanente variación en el alumnado. Y luego hay otra serie de organismos que trabajan también la educación. Por ejemplo, Mujeres Libres. Luego lo vamos a ir viendo. Durante este periodo de la Guerra Civil hay dos ministros de educación. Uno es Jesús Hernández, que es este, que es el que comienza con el gobierno de Largo Caballero. Jesús Hernández desarrolla una gran labor. Él pertenece al Partido Comunista. Cuando el gobierno de Largo Caballero se abre a otros partidos, a otras organizaciones, pues Jesús Hernández se hace cargo del Ministerio de Educación. Desarrolla una labor centrada sobre todo en evacuar a la infancia, sacar a la infancia de Madrid lo más posible, atenderla, fundar escuelas nacionales, escuelas públicas, ¿vale? No las escuelas nacionalistas. Desarrolla pues un plan de alfabetización, un plan de enseñanza primaria, en fin, toda una serie de normativa, a pesar de estar viviendo una situación de guerra civil y de asedio en Madrid. ¿Vale? Y el otro es este señor, que es Segundo Blanco González, que es miembro de la CNT. Claro, que la CNT entre en el gobierno pues es un poco incoherente, pero entró. Fue la segunda vez que entra la CNT en el gobierno, y entra en el gobierno de Negrín, en un segundo gobierno de Negrín. Entra en abril de 1938. ¿Vale? Hernández entró a finales del 36, en septiembre del 36, y Segundo Blanco entró en abril del 38. Es decir, va a estar apenas un año. Apenas. Un año muy complicado, porque el avance de las tropas franquistas es ya un hecho prácticamente. Hay que seguir sacando, que esa fue la labor fundamental de Segundo Blanco González, hay que sacar a la infancia. Este hombre es Joan Puig Elias. Puig Elias era un maestro de la escuela, fue director de la Escuela Natura en Barcelona, una escuela racionalista, que había conocido a Ferrer y Guardia, y fue un gran maestro, le quería muchísimo, y como subsecretario del ministerio lo que hizo fue seguir fundando escuelas, seguir, bueno, sobre todo subir el sueldo a los maestros, a pesar del periodo bélico que tenían. Los maestros cobran de 300 pesetas, pasaron a 400 o 450, ¿vale? No era ninguna maravilla, pero bueno, por ahí va. Y, bueno, promover lo más posible y ayudar lo más posible para que las escuelas, tanto las nacionales como las nacionalistas, estuvieran bien atendidas. Cosa muy, muy difícil. Al final, bueno, Puig Elias abandonó España en un tren, llevándose un montón de niños para sacarlos a Francia. Luego tiene una vida de novela. Acaba, bueno, tiene una tragedia familiar, se muere una de sus nietas, en circunstancias muy terribles, y él acaba en Brasil con su hijo mayor, fruto de otro matrimonio, y en Brasil no le dejan dar clase. Esto ya nos da una cierta idea de cuáles son las propuestas pedagógicas de las escuelas racionalistas, de las escuelas libertarias. Por un lado, la música.
La música era fundamental. Los maestros de antes sabían música. Yo no sé nada. Paloma sí sabe, pero yo no. Nicolás no sé si sabrá música. ¿Sabes algo, verdad? ¿Sabes música? Algo. Mira, ¿ves? ¿Qué tenemos aquí en común en estas dos fotos? Niños y Los niñas. exteriores. Niños y niñas. Ya tenemos una que es coeducación, ¿vale? Es decir, eso de que los niños por un lado y los niños por otro, eso es aquí se acabó, ¿vale? Y la calle. La calle es el patio, ¿vale? Aprender en el patio, aprender en buenas circunstancias, en el medio ambiente, etcétera, y la coeducación, ¿vale? Y hay otros niños que están ahí dándole al yunque, a la forja. Lo mismo, hablamos de educación integral, de trabajar talleres, etcétera, ¿vale? Es decir, una enseñanza muy apegada a la vida. Esta es otra de las grandes maestras racionalistas, Antonia Maimón, que era madrileña. Antonia Maimón era amiga del del ministro de Educación de la República, de Marcelino Domingo. Fueron amigos y luego se separaron. Antonia Maimón decidió ser maestra, iba de pueblo en pueblo, practicaba lo que, las excursiones, las salidas, baño en el mar, etc., ¿no? Todo un personaje, y además escribía muy bien. Y otros dos personajes importantes. No sé si habéis visto la película del maestro que prometió el mar, Antonio Benañas. Bueno. Y la película Radical, Sí. una película mexicana. Sí. Bueno, ambas están muy relacionadas con la pedagogía de Celestín Freinet. Celestín Freinet también está unido a la pedagogía de la escuela racionalista. Se copian, se intercambian, no que se copien, se intercambian técnicas que son válidas, y Celestín Freinet desarrolla, pues, entre otras, las técnicas de la imprenta, ¿no? Por eso en la película, si no la habéis visto, las dos son buenísimas. Y yo creo que ambas están ya en alguna plataforma de Bueno, pues el maestro que prometió el mar, Antonio Benañez, era amigo de estos dos maestros, de José de Tapia y de Paco Itier, ¿vale? Francisco Herrero. Eran maestros. Paco Itier fue maestro en un Ateneo, es decir, en una escuela también racionalista aquí en Madrid, y con el tiempo acaban de maestros en la zona de Cataluña, en pueblos de Cataluña. Y hay un inspector de educación que se llama Emilio Almendros, que era, bueno, yo creo que el mejor inspector que ha tenido España, pero luego se fue a Cuba, exiliado. Allí van a hacer también su hijo Néstor Almendros, que fue Oscar de la Academia de Cine estadounidense, por fotografía. Bueno, pues Emilio Almendros reunía a los maestros de los distintos pueblos y conversaban, dialogaban, se intercambiaban las experiencias, y uno de esos maestros había ido a Francia, había conocido a Celestín Freinet y trajo sus técnicas, el diario escolar. Ese diario que hemos visto en las películas de estas dos películas, para ir de aquí. Patricio Redondo y José de Tapia acaban exiliados en México. Paco Itier desembarca en México, no tiene dónde ir, y llega a un pueblo, se sienta debajo de un árbol. Esto es literal, porque luego va a copiar otro profesor, pero bueno, se sienta debajo de un árbol, llegan los niños, le preguntan, ¿usted quién es? ¿De dónde ha salido? Claro, él les cuenta su vida y les pregunta, ¿y vosotros no vais a la escuela? Y los niños le dicen que no. La primera escuela de Paco Itier en México fue debajo de un árbol. Y a partir de ahí comenzó aplicando las técnicas y demás. Bueno, todo esto para deciros que, bueno, el árbol se mantiene, la escuela se mantiene, y en la película Radical hacen también referencia a ello. Bueno, va todo entrelazado. ¿Cuáles son los planteamientos de una escuela muy alejada de lo que era la escuela nacional católica que teníamos ya en España, implantada como por el régimen de Franco? El Sindicato de Enseñanza de Madrid abre un espacio de diálogo que se llama Orientaciones. Es una revista que dura muy poco tiempo porque el papel escasea y falta. Ahí, siéntate por aquí, o por ahí. Ellos firman como Salocín.
Y es que los artículos que escriben muchos, esta es otra idea de los maestros anarquistas, es anónimo. No quiero significarme, no quiero decir quién soy. Y este hombre escribe Salocidi, lo firma así. El otro día, cuando presentaba el libro, en una librería, estaba Jorge por ahí, se levantó una señora y dijo: ¿pero ese es Nicolás Jiménez? Pues sí, Nicolás Jiménez. Y dije: ¿qué era mi abuelo? Claro, eso para mí fue emocionante porque el objetivo del libro era que los nombres de maestros y de maestras, de niños y de niñas, pudieran darse a conocer. Entonces, Nicolás Jiménez, que era el abuelo de esta señora, era miembro de la CNT cuando estuvo aquí en Madrid, fue director de primera enseñanza, director provincial de Madrid, dio clase toda su vida, no hizo nada más, pero fue condenado a 30 años de cárcel, de los que cumplió 12, y además con el castigo de no poder ejercer de maestro nunca. Ese fue su destino. Claro, luego se buscó la vida y dio clase de matemáticas, que era su especialidad en academia. Pero más duro todavía, a su esposa, que tampoco tenía nada que ver, no había hecho nada, no había dejado un tiro, nada, absolutamente, y eran ya mayores, la expulsaron de Madrid y la destinaron a Segovia, con lo cual rompían las familias. Bueno, pues Nicolás Jiménez era otro de los grandes maestros de las escuelas regionalistas. La Politécnica Confederal, el Instituto Ferrer, centros de estudios, diferentes escuelas regionalistas, etc. Todo eso lo organiza el Consejo Local. Y mientras siguen cayendo las bombas en Madrid, lo que hemos escuchado, muchas escuelas cierran, escuelas nacionales, escuelas de la CNT tienen que cerrar, ¿vale? Porque la línea de frente va avanzando y hay mucho riesgo. ¿Conocéis esto? Este edificio, está por ahí por Rafael Calvo, Sí. es el Instituto Goethe. Ah, sí. Bueno, el Instituto Goethe fue en realidad el Instituto Ferrer. ¿Por qué? Porque es que los palacios son expropiados, ¿vale? Palacios o cualquier tipo de edificio grande que pudiera servir, en este caso estamos hablando de escuelas, para formar allí una escuela, ¿vale? Pues este fue el Instituto Ferrer. El Instituto Ferrer lo que pretendía era preparar a los jóvenes para acceder a un bachillerato, para cursar la secundaria, y luego también ofrecía otro tipo de enseñanzas relacionadas con lo que llamaríamos formación profesional, con idiomas, etc. El Instituto Ferrer. Eso no lo saben en el Instituto Goethe, que fueron, pero ahí está. Bueno, la Escuela Politécnica Confederal. Ahí vemos un grupo de niños, de jóvenes, adolescentes, con los cascos puestos y están aprendiendo radiotelegrafía. ¿Por qué? Porque la Escuela Politécnica Confederal son estudios de formación profesional que lo que pretendían era, claro, si tenemos una situación de guerra civil, lo que pretenden es formar en aquellos oficios que luego pudieran ser útiles para la República, para el Ejército, para lo que fuera. Se crea el Instituto para Obreros, un instituto más abreviado, es decir, una enseñanza secundaria de menos tiempo, y como veis, hay que sacar a los niños. Algunas escuelas, tanto de escuelas nacionales como las escuelas nacionalistas de la CNT, fundan sus propias colonias, y en las colonias desarrollan la escuela, intentando aplicar la metodología de unos o de otros. Y otra agrupación, otra entidad que se dedicó permanentemente a la enseñanza, en este caso a la enseñanza de mujeres adultas, fue Mujeres Libres, que llegó a tener 20.000 mujeres afiliadas en toda España, bueno, toda España, en el territorio republicano. Aquí están enseñándoles mecánica, a conducir, choferes, las llamaban choferesas, ¿vale? Y otro tipo de enseñanzas. No costura, bueno, eso también la tenía, pero no era el objetivo, ¿vale? El objetivo era formarles y luego darles también alfabetización y cultura general. Mujeres Libres no hablamos de la cuestión económica.
Milicias de la cultura y la alfabetización. Otro de los organismos que también desarrolla la República en los dos ministerios, donde se trata de alfabetizar. En las distintas brigadas y divisiones de la República había un aula y un maestro, y libros, fusiles y demás, creo que no. Esto sí que había. Bueno, y luego eran las clases nocturnas también, ¿no? Pero había más organismos dedicados a la educación, como por ejemplo las escuelas profesionales de capacitación del Sindicato de Espectáculos. Esto es la FP de aquella época, de lo que hoy enseñan en el María de Ávila o en el Moreno Torroba. ¿Vale? Enseñaban teatro y todos los oficios relacionados con el teatro, o la danza, el baile, a los niños. Lo dirigía este hombre, un argentino que se llama Pedro Valentín, que se salvó de ser fusilado porque era argentino. Lo sacó la embajada. Un director de teatro buenísimo, se casó con María Boitzaler, una actriz muy famosa en aquella época, y bueno, escribieron y adaptaron muchísimas obras y crearon una escuela de teatro para niños y niñas, ¿vale? Luego vemos una foto. Y el Instituto Hogar del Sindicato de Campesinos. El Instituto Hogar era donde está el Bernabéu, ¿vale? Pues enfrente, que eran campos y huertas y demás, expropian un palacete y fundan allí el Instituto Hogar. 3 cursos de 3 meses. Entonces, iban los chicos, las chicas, y aprendían todos los oficios relacionados con la agricultura, pero también con la contabilidad, para poder llevar luego una granja. Claro, hablamos de experiencias que se desarrollan en apenas año y medio, ¿vale? Porque acaban por el fin de la guerra. Bueno, de 1936 a 1939. Como decía antes, las bombas siguen cayendo, y esto es el metro. El organismo que se va a encargar sobre todo de coordinar la acción de las escuelas racionalistas es la Federación Local de Ateneos Libertarios, que estaba en la calle Pinar, donde está hoy la calle de la residencia estudiantil, ¿vale? Pues en esa calle. Bueno, otra de las ideas que vemos ahí, que es la enseñanza, la coeducación, la escuela laica, por supuesto, y el utilizar el jardín, el patio, lo que sea, ¿vale? Esto es una escuela bombardeada. ¿Quiénes eran los alumnos de las escuelas racionalistas? Porque al principio era como pensar, dice, bueno, pues solamente aquellos que sus padres estén afiliados a la CNT. En absoluto, ¿vale? En absoluto. Podía ir cualquier niño o niña, se matriculaba en la escuela del barrio, en este caso del Ateneo, y ya está, formaba parte. Había grupos de 3, 4 años que siguen los párvulos, de 4 a 7 que sigue la primaria, y de 7 a... bueno, perdón, de 4 a 7 sería una enseñanza primaria, y de 7 a 14 una enseñanza más generalista, más encaminada a la secundaria, que muchos no la cursan. Y luego, a partir de los 14 años, daban una enseñanza, una cultura general, pero ya en las clases para adultos. Aquí vemos una portada de lo que era una revista, en este caso de la escuela de la Guindalera Prosperidad, pero es que todas las escuelas, casi todas, sacaban una revista y les daba por poner el mismo nombre, ¿vale? Ciencia y Cultura. Con lo cual, si no aparece el nombre del ingeniero de la escuela, no sabemos de quién es. Bueno, los enseñantes. Claro, ¿quién puede ser maestro? Según los anarquistas, cualquiera que tenga vocación. Vale, empezamos así y a las 2 semanas se cerró. Esto no puede ser. Vale, porque todos es que no sabían. Muchos no sabían nada. Querrás ser maestro, pero no sabes. Entonces, pusieron, tiene que tener el título, ¿vale? Tiene que seguir un cursillo, y aunque no nos guste, tienes que hacer una oposición. Tienes que hacer un examen, ¿vale? Después de hacer el curso. Y prácticas. Aprobaban todos, pero tenían que seguir un procedimiento.
¿Por qué? Porque en Madrid se calculaba que había casi 190.000 niños a los que había que escolarizar y que se necesitaban 1.800 maestros y maestras. Las escuelas regionales no daban abasto y además muchas cerraban. Por eso también crecían o se mantenían las escuelas regionalistas. ¿Vale? Bueno, y los enseñantes tenían que pasar exámenes. Bueno, estas son clases de dibujo que hacían los niños. Las clases de adultos y los festivales, que ahí se me ha ocurrido ese. Bueno, dentro de los ateneos, además de la escuela regionalista, se formaba casi siempre un grupo de teatro, como el que hay aquí, de la cepa. Bueno, pero en este caso eran los niños, que formaba Pedro Valentín, María Buixader y demás, ¿no? Entonces, estos niños iban a los festivales que organizaban los diferentes ateneos o los diferentes órganos de la CNT o quien fuera, y actuaban. Sabían cantar, bailar, zarzuelas, bailes regionales y de todo. Pero desde la propia Federación de Ateneos, es decir, del organismo que coordina las escuelas, hay una queja y se le dice a Pedro Valentín que esto no puede ser, que los niños son niños y que no se les puede ir llevando de sitio en sitio y explotándoles como se les explota. Bueno, pues dan marcha atrás y los niños solamente van a los festivales cuando no les influye en su horario laboral, es decir, no se trata de explotarlos. La escuela de teatro estaba situada donde hoy está el Teatro Alcázar. También se expropió, se reformó y en sus sótanos se colocó un teatro de los niños. No todo aquel ateneo que quiere fundar una escuela regionalista lo puede hacer. Hay unos requisitos. El primero es que tiene que tener un local con unos planos, sea de un edificio hecho o no hecho, ¿vale? En segundo lugar, el requisito es que ofrezca seguridad a los niños, porque las bombas están y siguen cayendo. Entonces los niños necesitan y los maestros necesitan ir a un refugio, y el refugio o está en la escuela o tiene que haber uno cercano. De hecho, algunas, aunque fueron abiertas, el Ayuntamiento de Madrid de aquella época las quería cerrar, y cerró alguna porque estaban demasiado cerca de la línea del frente. Este es el Ateneo Villarvistas. Ítalo, ¿puedes apagar la luz que la tienes al lado, por favor? Vale. Sí, para que se vea un poquito mejor. Este es el edificio escolar del Ateneo Libertario de Bellavista. Hay diversos planos y acordaos de esta forma que tiene. Esta era una exigencia. Y otra exigencia que se les pedía era que si has expropiado algo, o te has quedado con el local o con la finca o con lo que sea, tienes que arreglarlo, eso no vale. Tienes que hacer un contrato de alquiler, si los dueños están todavía en Madrid, que firmen un contrato de alquiler y de cesión y se les pagará y les arreglará después cuando el conflicto. Bueno, pues esos son los planos de la escuela de Bellavista. Dentro de las clases de adultos también estaban, pues eso, conferencias, bibliotecas, exposiciones abiertas y demás. Ahí vemos una foto del pintor Cirilo Martínez Novillo. De este hablamos el año pasado en alguna clase, recuerdo, ¿vale? Un gran pintor. Luego se unió a la escuela de Vallecas y demás. Bueno, ¿quién manda en la escuela? ¿Quién manda en la escuela? En una escuela normal, ¿quién manda? Maestro. No, bueno, el maestro no manda nada. No manda ni la directora. Claro, el conjunto de padres, alumnos... No, eso era antes. no. Por encima la inspección, siempre está por encima la consejería. Esa es la gran diferencia con una escuela regionalista. En la escuela regionalista mandan los afiliados, los y las afiliadas. ¿Vale? Es decir, se manda. Claro, eso crea conflictos, ¿vale? Porque no siempre los intereses de las personas afiliadas coinciden con los intereses de los maestros y maestras. Por ejemplo, un conflicto que fue terrible en estos años. Llega el mes de julio y julio en Madrid frío no hace, ¿verdad? Y dicen, hay que dar clase. Y tienes que dar clase por la mañana y por la tarde. Y ya, pero hay que tener vacaciones.
Ya, pero es que las vacaciones significa que los niños estén en la calle y el objetivo fundamental es sacarles de la calle, porque en la calle hay metralla, hay ruinas, hay cascotes, hay de todo, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Se llega a un acuerdo con el Consejo Local de Cultura y con el Sindicato de Maestros y se dice, a ver, las clases en julio solamente por la mañana, de 9 a 12, y a partir de ahí la escuela va a permanecer abierta para que los niños que quieran vayan y jueguen en los parques, en donde sea, en el patio, ¿vale? Incluso sábados y domingos, a cargo de un maestro o de una maestra, sin dar clases sábados y domingos, ¿vale? Bueno, eran los asuntos cotidianos, es decir, quien decidía eran los afiliados, también había maestros afiliados, ¿vale? a esa escuela, a ese ateneo. Y luego, si había conflicto, pues lo resolvía el sindicato de enseñanza, el consejo local y la federación local de ateneos. Al final de la guerra hay 111 maestros y maestras. Cobra cada uno 450 pesetas mensuales, 49.950 pesetas al mes. El material escolar se calcula que a 300 pesetas por clase. Total, 33.300 pesetas. El gasto asciende a 83.250 pesetas al mes, ¿vale? Esos son los gastos de las escuelas racionalistas madrileñas, que no es mucho, que mira hasta la última peseta. Cobraban un poquito menos que los maestros nacionales, pero no mucho menos. ¿Cómo lo hacían? Pues cuotas de los ateneístas, de los socios, de los afiliados, cada vez menos, porque la guerra empuja a que muchos se vayan o no inviertan dinero en el Ateneo, y entonces acuden a festivales, rifas, teatros, lo que fuera, por tal de sacar algo de dinero. Si no hay, la Federación Local de Ateneos dispone de una parte de dinero, el Consejo Local de Cultura también, y ya como último extremo se pide dinero al Ministerio, cosa que no querían hacer. Los anarquistas no querían depender del Ministerio de turno, pero en un momento dado, Puig Elías tiene que hacer varias donaciones de dinero, porque es que si no, las escuelas no se mantienen. Pues la gente come, lógicamente. Bueno, vamos a centrarnos en Carabanchel. La falta de documentación es brutal, es enorme. La documentación que se encuentra está en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, algo hay en Barcelona y poco más, poco más. También en Ámsterdam hay un instituto social, pero muy poco. ¿Qué sabemos? Que al principio de la guerra había 6 ateneos en Carabanchel. El de Carabanchel Alto, que estaba en la calle Mártires de Jaca. ¿Alguien sabe dónde estaba esa calle? Arriba, por ahí. No sé si... Camino de Leganes, por ahí está. Carabanchel Bajo, no he localizado dónde estaba. No sé. La calle es extraña, ¿no? Miguel Ángel Almagro. No, Almagro es la de Madrid, Almagro es la de Madrid. No, la calle Mártires de Jaca me refiero al tiempo de antes de que se trasladan estos ateneos. La calle Almagro es en Madrid, es la primera dirección que yo conozco del Ateneo de Carabanchel Bajo. Pero estaba aquí en Carabanchel Bajo, pero no sé dónde. El Ateneo de la carretera del Hospital, que estaba cerca, pero se traslada enseguida al Paseo de Extremadura 15. Lo de 15 también hay que ponerlo entre comillas, porque muchas veces al escribir les bailaban los números. Podía ser el 150 fácilmente. Bueno, pero es la primera dirección que yo encontré. 2 amigos, ni idea, de este Ateneo apenas se sabía. ¿Vale? Pero sí se sabe que ya en Madrid está en la calle Almagro. El Ateneo Lucero Castañeda está en la calle Luis Pando, que esa sigue existiendo. Sí. ¿Vale? Y que yo sepa, en Luis Pando número 2 actualmente hay una especie de centro social también ocupado o gestionado por el barrio Liceo, el Paso Extremadura. Pero y luego ya se traslada, ocupa la finca del Molino en el Paso Extremadura, luego se va a la calle Florida, la calle Hortaleza, etc. Y el último es el puente de Toledo Mataderos, así se llamaba, que estaba en la calle Comandante Cirujeda 11, que creo que le han cambiado el nombre y ahora se llama, no recuerdo cómo se llama, pero sigue existiendo esa calle, ¿vale? Y también sufre de esos avatares y se va cambiando. ¿Por qué? Porque es que la guerra va llegando.
Y Carabanchel se convierte en frente de guerra en noviembre del 36. En diciembre todos los ateneos ya están en Madrid capital. Pero fijaos, 6 ateneos. En ese momento, antes de la guerra, no tenían escuelas regionalistas. Que se sepa, por lo menos hasta donde hemos llegado a averiguar. Pero sí las tenían en Madrid capital. ¿Vale? El objetivo del Ateneo Libertario de Carabanchel, cuando ya se fusionan, es que el niño ha de estar alejado de los rigores de la miseria y de los estragos sufrientes de las guerras, que destruyen la sensibilidad infantil. Vale. Es una idea muy bonita, pero es que en el Ateneo no hacían eso, hacían también otra cosa. Pero la idea que ellos tenían era que la escuela tenía que alejar a los niños de todo odio, de cualquier deseo de venganza, de represión, de guerra, etc. La seguridad y la higiene es lo más importante. Hasta tal punto la higiene era importante que hay un doctor que va visitando las diferentes escuelas y que ya al final, en enero del 39, quedan 2 meses para acabar la guerra, está el hombre desesperado, hasta se marcha, ya abandona porque dice que de 100 y pico niños que ha visitado, solamente 8 estaban sanos y que el resto, le decía, no se lavan. ¿Y con qué se van a lavar? No se lavan, no comen, tienen tiña, tienen de sangre, tienen de todo, ¿no? Claro, era eso. Comer, darles de comer, organizar meriendas, festivales en las que el sindicato, bueno, el SIA y otros organismos de ayuda proporcionaban bocadillos y comidas y todo. Bueno, en el Ateneo de Carabanchel Alto, estos son algunos de los nombres de los que lo fundan, Estos no son maestros, lo fundan y ya está. En marzo del 38 tenían una escuela con una maestra, 24 niños y 12 niñas, todos juntos, No, la coeducación está ahí. En el Carabanchel Bajo hay otra serie, y esto es que lo encontré y por eso lo pongo. A ver, cuando lo fundan, van a ocupar una de sus comisiones el Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos, el edificio del Marqués de Salamanca, ¿vale? Ahí estuvieron un tiempo. El Frente enseguida llegó y se tuvieron que ir. Y también ocuparon el reformatorio de menores, lo que hoy es el Instituto Puerta Bonita, tan querido por Antonio. ¿Vale? Pero eso era una comisión, podía ser, por ejemplo, la comisión de abastos o la comisión de defensa, etc. No eran las escuelas, no eran las escuelas. ¿Vale? Bueno, perdón. El de Dos amigos que no sabemos nada, el de Lucero Castañeda en la calle Luis Prado. Este es importante porque aquí sí que crean un grupo artístico, un grupo de teatro y de baile. Bueno. La fusión de los ateneos es continua. En primer lugar, el Ateneo de Carabanchel Alto, de Carabanchel Bajo, Los Amigos y Ateneo Castañeda se van a fusionar. ¿Por qué? Pues porque no hay locales para todos y porque van muy poquitos niños de cada uno de los ateneos. Entonces hay que fusionar, ¿vale? Y la Federación Local de Ateneos Libertarios decide que se llame Escuelas Racionalistas del Ateneo de los Carabancheles. Al final de la guerra van a tener 2 clases, van a estar en Almagro 28, va a haber un maestro, una maestra, 64 niños, 25 niñas y 30 adultos. ¿Vale? Eso lo reparten en 2 grupos y una clase de adultos. Y el de Puente de Toledo va a tener 3 clases, va a estar en Almagro 27, va a ser un maestro, 2 maestras, 62 niños, 34 niñas, 24 adultos. Entre los niños y las niñas, ¿veis algo en especial? Hay menos niñas. Hay menos niñas. ¿Y por qué habrá menos niñas? Pues porque las ponían a cuidar. Porque estarán cuidando de los hermanos. Claro. Las niñas se quedan en casa cocinando, cuidando a los hermanos o lo que sea. Eso es una norma que ha estado prácticamente toda nuestra historia, ¿no? Entonces, en
la guerra. 2.935 niños, 1.950 niñas, etc. Y 1.250 adultos. Es decir, un número importante, no tan grande como la escuela pública, la escuela nacional, pero muy importante. Y esos son los nombres de los enseñantes que hemos recuperado. Hay muchos más, seguro, pero estos son los que hemos encontrado, porque ya digo que la documentación es difícil, incluso hemos manejado documentación quemada, que la han intentado quemar. Y a mí me contó uno de los archiveros que gran parte de la documentación se quemaba porque había que calentarse, no por otra cosa. Luego ya sí, quemarían más cosas, pero está ahí, ¿no? Entonces, fijaos, en Carabanchel Bajo destaca el maestro Mateo Ibáñez Muro, Melchor Valero, en el Alto Ángel Arraez, en estos tres María del Patrocinio Blanco. De todos estos hay referencias a Mateo Ibáñez Muro, porque sufre el proceso de depuración. Todos los maestros que quieren volver a ejercer la enseñanza tienen que pasar por un proceso de depuración terrible. Eso es, cuando acaba la guerra hay un bando y se les cita a todos los funcionarios a pasar por tal dirección y comienza su periodo de depuración. Tienen que aportar declaraciones juradas de alguien, de Falange, de la Guardia Civil, del cura párroco, de vecinos, de gente que hable bien. Todo eso se va recogiendo y también acusaciones, porque puede haber vecinos que digan, es que Mateo Ibáñez era no sé qué, y había participado en un mitin, y era del Partido Socialista, y era de la CNT, y era de no sé qué. Mal asunto. Bueno, Mateo Ibáñez le salvó que según él, tenía un hijo falangista. En todos los procesos de depuración mienten más que hablan. Pero hay que entenderlo, es que se juegan años y años de cárcel. Entonces mucha gente, curas y vecinos y demás, hablaban muy bien, era muy difícil que hablaran mal, ¿vale? Porque sabían que les van a la cárcel. Entonces, mucha gente hablaba muy bien, ¿no? Otra cosa es que se lo creyeron. En el caso de Mateo Ibáñez se lo creyeron y volvió a dar clase, ¿vale? En el caso de Nicolás Jiménez, no. Y se acabó 12 años de cárcel, pasando por Ocaña, por Pamplona y por no sé cuántas cárceles más. Y otros, pues no ejercieron nunca más. No pasaron por ese proceso y se perdieron. La gran mayoría de los maestros de las escuelas regionalistas se perdieron. Quiere decir que no hay datos suyos en los expedientes de depuración. Cambiarían de oficio o vete a saber qué. Entonces el objetivo del trabajo era rescatar cuanto más nombres mejor. Un poco recordar, 3 años de guerra, cayendo las bombas, ¿vale? Y ahí estaba. Lo harían mejor, lo harían peor, pero intentaban sacar a los niños adelante. Otros 3 grandes maestros que pasaron fueron estos, que impulsaron uno de las escuelas regionalistas de Cuatro Caminos, no de Carabanchel. Miguel Jiménez Igualada pasó por Argelès-sur-Mer y se hizo amigo de un gran dibujante, José... ay, no me acuerdo del apellido. Bueno, este es uno de los dibujos que ilustra sus poemas, ¿vale? Este otro de aquí, este es Laurentino Moreno, un hombre que era oposición donde se presentaba número 1, catedrático de Geografía, catedrático de Derecho, 200 libros, bueno, su publicación es inmensa. Acaba en el exilio, profesor en Guatemala, profesor en México, y acaba en la Universidad del Sur de California como profesor, en el Departamento de Español y Portugués. A su lado, aquí, este es el director del departamento, y este es el poeta Vicente Gaos. Laurentino Moreno, su deseo era donar la inmensa biblioteca que tenía, escribía de todo, desde Escribe Andorra a Tradiciones de Guatemala. Una inmensa biblioteca, donarla a su pueblo. Pero se jubila, se nos va de viaje a la India con su esposa y fallece en un accidente de tráfico. Y no tenía hijos. Entonces, no sé ni dónde está la biblioteca. Y este otro es otro maestro, Francisco Tortosa, que también pasa por Argelès. En Argelès también se dedica a pintar
Allá donde había un maestro, si estaban en una cárcel, montaban una escuela. Se intercambiaban francés, alfabetización, lo que hiciera falta. En Argelers-sur-Mer, que es un campo de concentración, por mucho que los franceses, algunos digan, a ver, franceses hubo que ayudaron, apoyan, y de hecho sigue allí en Argelers el monumento y cada año hacen una conmemoración, ¿no? Pero aquello fue un campo de prisioneros terrible, donde murió muchísima gente. Hoy he hablado con una señora que me ha contado cómo su abuelo y su padre pasaron por allí, su abuelo falleció en las playas de Argelers, ¿no? Bueno, pasaron así. Pues allí aprendió a pintar este maestro Francisco Tortosa, que acaba en México. En México es un pintor reconocido, se le hacen exposiciones, algunas de sus obras están en el Museo de Arte Moderno de México, en fin, ahí está, pero no le conocemos. Bueno, esto es de donde hemos sacado antes la obra de teatro y algunos restos que nos quedan. En Carabanchel no nos queda nada, pero bueno. Este es el de Vallecas. En estas casas había un ateneo. Aquí hay un colegio donde había otro ateneo. El de Puente de Vallecas. Este es el de Chamberí, que hoy es un colegio también religioso, porque se expropiaba, ¿vale? Durante unos años. Y si tú te metes en la página web del cole, de esos 3 años no dicen nada, ¿vale? Hay un salto. Y esto es, ¿sabéis dónde está el teatro de la Abadía. De la abadía, sí, dentro de la abadía. Pues este es el edificio que está allí, ¿vale? Al lado es una residencia infantil, ¿vale? Protegida por la Comunidad de Madrid, y eso fue el Ateneo de Vallehermoso. Y esto es el de Bellavista. Recordad que os he dicho en el plano que recordaréis esto de aquí, ¿vale? Pues es lo que nos queda, del Ateneo de Bellavista, que tenía un teatro, un laboratorio, un museo. Cuando hablamos de museo, hablamos que era el centro de investigación para los niños. No hay libros, no hay texto, hay libros de consulta, etcétera, y se les trabajaba mediante proyectos o centros de interés. Y lo que hoy hacemos ya estaba inventado. Los niños acudían, hacían grupos, desarrollaban la tarea, luego las ponían, etc. Este fue ocupado durante un tiempo por la Escuela Regionalista del Ateneo de la Guindalera. Un palacio impresionante, la Trinidad, con toda una historia, ¿eh? Una preciosidad de palacio, que no se puede visitar. No se puede visitar. Yo sí lo visité. Pero porque pagué la entrada. Porque lo de Casa de Cor que hacen 3 meses se les ocurrió el último hacerlo ahí. Pero anda, hasta fue impresionante. Y los jardines sobre todo. Bueno, y ahí está, es decir, bueno, por muchas preguntas. Bueno, pues nada, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario.